Desde enero del 2025 he estado luchando con una condición autoinmune desconocida. Ha cambiado mi vida completamente. He hablado con más de 20 doctores, pero hasta la fecha ninguno me ha podido decir qué tengo ni cómo puedo curarme. Empiezo a tener reacciones muy extrañas después de cada comida. Más o menos una hora después de comer, tengo una fuerte confusión, arrastro las palabras al hablar, me falta el aire, pierdo coordinación, es muy difícil caminar, es muy difícil conducir. Al no tener respuestas, me ha tocado investigar y experimentar con mi propio cuerpo para buscar sanar. Este viaje me ha ayudado a investigar muchísimo sobre nuestro cuerpo, sobre la salud, sobre la digestión. Y en esta investigación me sorprendió muchísimo descubrir una comunidad médica, una comunidad científica muy grande, estudios e investigaciones que apoyan la dieta carnívora. En este video voy a compartir exactamente qué era lo que me pasaba, por qué decidí probar la dieta carnívora. También voy a hablar sobre cómo me he sentido estos 2 meses que llevo con la dieta y qué dicen mis exámenes médicos más recientes. Primero, enfermedad desconocida. ¿Qué es lo que me pasaba? Como ya les dije, empiezo a tener reacciones muy extrañas después de cada comida. Tengo una fuerte confusión, arrastro las palabras, me falta el aire, pierdo coordinación, es increíblemente difícil caminar, es difícil conducir. Todo esto era sumamente preocupante porque primero la vida que uno tiene se detiene. Uno ya no puede salir a la tienda porque no puede ni siquiera caminar bien. Y uno habla con médicos uno tras otro y nadie sabe identificar qué es lo que ocurre. Entonces uno se preocupa lógicamente y uno empieza a pensar ¿qué va a ser de mi vida con esta nueva condición, con estas reacciones que no me permiten vivir tranquilamente? Al no encontrar respuestas con médicos convencionales, empiezo a hablar con médicos funcionales y descubrieron una bacteria en mi estómago llamada Helicobacter pylori, muy común. Aunque esta bacteria no explicaba mis síntomas más graves, por lo general el pylori se asocia más con ardor estomacal y con otros síntomas. El hecho de que estuviera ahí esa bacteria pues lo hacía un objetivo, ¿no? Teníamos que primero eliminar la bacteria para ver cómo avanzaban las cosas. El tratamiento para esa bacteria son unos antibióticos muy conocidos, muy fuertes, es lo que se llama la quad therapy o terapia cuádruple, y son 3 antibióticos con un PPI, con un inhibidor de bomba para el estómago. Además de esos antibióticos, como es una bacteria que a veces es resistente y a veces no es eliminada con esos antibióticos, hice todo un protocolo de medicina funcional en paralelo al mismo tiempo para atacar por todos los frentes e intentar garantizar que se erradicara completamente esa bacteria. Entonces hacemos ese protocolo súper fuerte y funciona. Afortunadamente, después de que funcionó y la bacteria fue eliminada, tuve más o menos 2 meses sin reacciones, pero esa paz duró poco. De repente la pérdida de coordinación, esas fuertes reacciones regresan. Fue sumamente frustrante porque llevaba 2 meses sin reacciones, pensaba que mi vida iba a volver a la normalidad, ¿sí? Particularmente como algo personal. Yo estaba en ese tiempo levantando empresa y estábamos ofreciendo videos para agentes de bienes raíces. Muchas veces tenía grabaciones, pero tenía esas reacciones al mismo tiempo y me montaba al carro, conducía, yo sabía que no debía estar conduciendo, seguramente no era la mejor decisión. Conducía súper errático, ¿sí? Súper errático, ponía mi vida en riesgo, ponía la vida de otras personas en riesgo, obviamente eso no está bien. Pero lo hacía porque quería levantar la empresa y porque quería cumplir con mis objetivos y quería cumplirle a los clientes. Llegaba a las grabaciones y era súper difícil entender, tener una conversación, articular una conversación inteligente con el cliente era muy difícil. Pero se lograba, se hacía, ¿sí? Y se sufría y se tenía constantemente este miedo de mañana tengo esta grabación, mañana tengo este cliente, ¿será que me va a pasar lo mismo? ¿Será que voy a estar peor? Era muy difícil identificar también qué producían las reacciones, porque uno pensaría que, de pronto hay ciertas comidas que me generan reacciones, si evito esas comidas no voy a tener esas reacciones, pero muchas veces las comidas que no me hacían reaccionar hoy, mañana sí me hacían reaccionar. Era muy difícil identificarlo y, de nuevo, el haber estado sin estas reacciones por 2 meses, volver a tener esas reacciones fue como, no funcionó. Sí, no funcionó. Ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrar respuestas? Primero pensé que de pronto la bacteria no había sido erradicada completamente. Hacemos una endoscopia. No hay señales de la bacteria. Hacemos otra endoscopia.
no hay señales de la bacteria. Parece que efectivamente se erradicó por completo la bacteria. Entonces, si no era eso, primero, ¿qué es? Y segundo, ¿por qué los antibióticos hacen que vuelva toda la normalidad por más o menos unos 2 meses? Siguiendo el proceso con los médicos funcionales, decido hacerme un test que se llama el GI 360, que es básicamente un examen súper completo de la microbiota. Cuando llegaron los resultados fueron muy alarmantes. Tenía una disbiosis intestinal severa, es decir, las bacterias buenas y malas de mi intestino estaban totalmente desequilibradas. Tenía un sobrecrecimiento de la bacteria Klebsiella, mi elastasa pancreática estaba por debajo de 50, lo que usualmente significa insuficiencia pancreática, es decir, mi páncreas apenas estaba funcionando. Encontraron también parásitos. Y además de eso tenía un estreñimiento crónico, severo. Iba al baño si acaso una vez por semana y eso porque me tomaba laxantes y cosas así. Este nivel de estreñimiento indicaba IMO, por sus siglas en inglés, Intestinal Methanogen Overgrowth, o sobrecrecimiento metanogénico intestinal. Con este examen y con esta información que obtenemos a través del médico funcional con el que estoy trabajando en ese momento, quiero coger esta información y llevarla a un gastroenterólogo o un médico convencional para intentar tener más información al respecto. Hablé con un total de 4 gastroenterólogos y me di cuenta que ninguno de estos está familiarizado con problemas de bacterias en el intestino, con problemas de la microbiota, no están familiarizados con conceptos como el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o por ejemplo en mi caso el IMO. Tampoco saben mucho sobre motilidad intestinal, es decir, cómo debe moverse el tracto digestivo. Tampoco saben cuál es la conexión que existe entre el cerebro y el intestino. No conocen sobre síndromes como el intestino permeable, que es cuando las paredes del intestino se debilitan y dejan pasar toxinas a la sangre. Por lo menos aquí en Canadá, los especialistas saben mucho de procedimientos quirúrgicos, pero aplican una medicina convencional, enfocada en tratar síntomas, pero no en buscar las enfermedades de fondo. Cuando uno les muestra algo fuera de su manual, simplemente me decían, no sé qué decirte. Y así seguí varios meses. Habían momentos en donde me subían mucho las reacciones, intentaba controlarlo con dieta, intentaba controlarlo con hierbas, con diferentes cosas. Me subía y me bajaba, me subía y me bajaba y me volvía a subir con mucha más intensidad y terminé en urgencias. En urgencias me revisaron y básicamente me dijeron que tenía enfermedad renal crónica en estado 3. Tenía disfunción hepática, es decir, mi hígado no estaba funcionando bien. Mi sistema inmunológico estaba completamente deprimido, tenía insuficiencia medular, tenía anemia, tenía hipoglicemia reactiva, tenía de todo, pero no tenía respuestas. Me parece importante recalcar. La mayoría de personas cuando tienen un problema de salud hablan con un doctor, les hacen exámenes, si es necesario tienen que hablar con un especialista, pero en la gran mayoría de los casos les van a poder decir usted tiene esto y lo que tiene que hacer es esto. De pronto en algunos casos tengan varias opciones, usted puede hacer esto o puede hacer esto. Pueden ser condiciones muy duras, pueden ser inclusive condiciones terminales, pero les dan un norte. Les dicen, usted tiene que ir para allá. Si usted tiene cáncer, tiene que hacer o radio o quimo o lo que sea. Cuando uno habla con tantos doctores y ninguno le da respuestas, cuando uno no puede ni siquiera saber si mañana voy a poder trabajar y llevo así meses y meses y meses y todo lo que hago nada funciona, uno se da cuenta que uno tiene que buscar respuestas por sus propios medios, ¿sí? Solo en ese tiempo, como para poner en perspectiva, yo logré hablar con un total de por lo menos 9 médicos funcionales y en ese tiempo llevaba por ahí 15 conversaciones con doctores de diferentes especialidades. Claro, como me habían descubierto el tema de los riñones, hablé con nefrólogos, hablé con diferentes especialistas en todo lado, internistas, de todo. Nadie me supo decir qué podía hacer ni por dónde empezar. Pero bueno, por el momento yo sé. Tengo un tema de bacterias en el intestino. ¿Qué lo causa? No lo sé. Pero si esas bacterias están ahí y están sobrepobladas, digamos, si mi intestino delgado está sobrepoblado, tengo esas reacciones. Entonces, por lo menos, por el momento, puedo eliminar esas bacterias. Y al eliminarlas, no tengo esas reacciones. Sé que es posible que vuelvan a crecer en 1 mes o en 2 meses, como me pasó anteriormente. Pero por lo menos voy a tener 1 mes o 2 meses de gracia
para vivir una vida más o menos normal. Por lo menos eso espero, esa era mi esperanza, mi expectativa. Entonces digo, listo, me voy a informar, voy a buscar cuál es un protocolo efectivo para eliminar esa sobrepoblación bacteriana en mi intestino, para por lo menos estar normal un tiempo. Al mismo tiempo voy a buscar un doctor que se especialice solo en eso. Y encontré en Toronto un doctor, en efecto, que se especializaba solo en eso. Y empiezo a trabajar con él. Inclusive entre los dos determinamos cuál sería el protocolo. Ya había leído lo suficiente. Yo leía más o menos 2 horas cada día al respecto para intentar tener la mayor cantidad de información posible. Y traigo toda esta información a este doctor, el doctor, muy sorprendido por toda esta información. Básicamente entre los dos armamos un protocolo muy sólido, pero muy fuerte, demasiado fuerte. Pero era la idea era realmente atacar las bacterias con todo. Y eso hacemos. Iniciamos un protocolo súper fuerte. Utilizamos cosas como extracto de Cryptolepis sanguinolenta, aceite de orégano, tomillo, berberina, alicina, plata coloidal. Otra vez, mis fuertes reacciones desaparecieron muy rápido. Pero el tratamiento fue muy agresivo, me dejó muy débil, perdí muchísimo peso. Es más, este año yo hago mucho ejercicio. Y cuando estoy bien, subo más o menos a unos 72 kilos, más o menos. Y cuando empiezan las reacciones, bajo hasta 55 kilos y estoy súper delgado. Después no tengo reacciones, vuelvo a subir de peso y así. Ha sido una montaña rusa. Yo comía súper limpio, ¿sí? Solamente comía alimentos integrales, alimentos específicos que no generaran mucha fermentación en los intestinos. Cero comidas procesadas, cero azúcares. Buscaba que cada comida tuviera el espacio correcto, es decir, uno debe siempre dejar por lo menos 4 o 5 horas entre cada comida. Garantizaba que ese fuera el caso, pero seguía teniendo síntomas, seguía teniendo ardor en el estómago, tenía estreñimiento, tenía diferentes problemas, había desarrollado anemia, había desarrollado también esa hipoglicemia reactiva, me estaba despertando todo el tiempo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no podía descansar. Y por esa época encuentro un video en YouTube que me sorprende mucho, porque es el caso de un hombre que tenía exactamente las mismas reacciones que yo, exactamente las mismas. No había encontrado a nadie que lo explicara tan bien como esa persona. No había encontrado ningún video antes que se relacionara con el mismo tema. Y él, en su video, después de años y años de sufrimiento lidiando con el sistema de salud, la incompetencia de docenas de doctores, él había logrado superar su enfermedad y entrar en remisión. Él identificó su condición como acidosis diláctica o diláctica acidosis, que es cuando las bacterias del intestino producen un ácido que intoxica el cuerpo. Esta condición es muy rara, se atribuye solo a personas que han tenido cirugías en el intestino, pero ha habido casos de personas que no han tenido procedimientos quirúrgicos que sí tienen estos problemas. Fue gracias a su historia que empecé a estudiar a fondo los avances y descubrimientos del doctor líder mundial en este tipo de problemas, en problemas de bacterias en los intestinos. Es el doctor Mark Pimentel y siguiendo sus investigaciones, me leí sus libros, entendí que el problema de bacterias es en esencia un problema de motilidad. Es decir, que los intestinos, por la razón que sea, pueden haber diferentes razones, pero no se están moviendo como se deben mover y se estanca. Entonces, lo que se debe hacer es estimular el movimiento del intestino delgado particularmente. Hay que entender, el intestino delgado está entre el estómago, obviamente toda la estructura, ¿no? Pero el estómago es fácil de acceder. Podemos hacer endoscopia y podemos mirar con gran detalle qué ocurre en el estómago. Asimismo, si necesitamos por el otro lado ver el colon, lo podemos hacer. ¿Sí? Existe la colonoscopia y podemos acceder y podemos mirar en detalle. Pero el intestino delgado, primero, no lo podemos mirar fácilmente y segundo, no lo entendemos bien hoy día. No lo entendemos bien. La microbiota también sigue siendo un misterio. ¿Sí? A día de hoy es un misterio. Pero por lo menos podemos entender que si estimulamos el movimiento del intestino delgado para rehabilitar la digestión, podríamos muy posiblemente ayudar en parte a este problema que estoy teniendo.
Entonces se recomienda utilizar prokinéticos, ¿sí? Son medicamentos específicos que estimulan el movimiento. Yo decido empezar a utilizar un prokinético natural, porque los fármacos tienen efectos adversos. Empiezo a tomar este prokinético y en efecto mejoro un poco más. ¿Sí? El sistema digestivo efectivamente, tan pronto uno empieza a tomar un prokinético que funciona para uno, se siente como el intestino está empezando a moverse, se siente como el tu. Sigo comiendo una dieta muy baja en sustratos fermentables para eliminar, digamos, la posibilidad de que haya una mayor fermentación con mi alimentación y que de pronto vuelvan a subir las bacterias en el intestino. Pero desafortunadamente sigo con muchos problemas, ¿sí? O sea, si bien digestivamente estoy solucionando muchas cosas, sigo con anemia, sigo con hipoglicemia reactiva, sigo con un sistema inmune sumamente debilitado. No logro estabilizar mi cuerpo. Entonces, hasta la fecha tengo un par de cosas claras. Lo primero es, tengo un problema bacteriano, ¿cierto? ¿Qué causó ese problema bacteriano en un primer lugar? No lo sé. Lo que sé es que mato las bacterias con antibióticos o con protocolos funcionales y dejo de tener reacciones. Pero se siente como una bomba de tiempo, porque las mato y vuelven a los 2 meses. Entonces he aprendido que parte de mantener esas bacterias bajo control es garantizar que los intestinos estén moviéndose correctamente, es decir, que el MMC o el Migrating Motor Complex o la peristalsis, básicamente los movimientos de la comida a través del tracto digestivo sean regulares. Eso es fundamental. Pero tengo un problema y es que siempre las bacterias en su gran mayoría se alimentan de carbohidratos. Y ha sido muy difícil para mí durante este último año lograr equilibrar esos carbohidratos con el resto de lo que como, ¿cierto? Yo he sido muy juicioso y he tenido una dieta baja en sustratos fermentables todo este año. He intentado equilibrar las grasas, la proteína y los carbohidratos de manera que se pueda minimizar la exposición que tienen estos alimentos a las bacterias para que las bacterias tengan digamos, el menor alimento posible, pero no lo he logrado. Sigo teniendo problemas de todo tipo. Sigo teniendo la anemia, sigo teniendo hipoglicemia reactiva. Muy frecuentemente, a pesar de que el prokinético ayuda, sigo teniendo problemas de digestión. Siempre estoy inflado, siempre tengo ardor en el estómago. Se reduce con el prokinético, pero sigue estando ahí. Y siempre estoy obsesionado pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿Tengo que reducir los carbohidratos? ¿Tengo que subir las grasas? No, reduzco las grasas, subo la proteína y así, todo el tiempo obsesionado, midiendo cada una de las comidas. Es sumamente desgastante. Pero el problema siempre es que tanto estoy dándole carbohidratos a las bacterias en mis intestinos. Ya había visto un poco sobre la dieta carnívora, sobre la dieta cetogénica, pero en este dilema es que realmente me pongo a investigar a fondo y me sorprende profundamente encontrar una comunidad gigante de médicos, de científicos que apoyan esta dieta. Lógicamente es una dieta controversial porque los conceptos médicos actuales, las ideas que nosotros tenemos arraigadas sobre nutrición, por lo general abogan por una dieta diversa, ¿cierto? Pero muy interesante. Dentro de esta dieta, como lo he mencionado, hay médicos debatiendo y desmintiendo estas ideas con estudios, con datos, con investigaciones. Y empieza a tener mucha fuerza esta posibilidad. Hay mucha información en línea que ustedes pueden acceder. Hubo un estudio muy interesante hecho por la Universidad de Harvard hace algunos años, donde siguieron a un total de 2,000 personas durante 6 meses con esta dieta carnívora y tuvo unos resultados excelentes. The surprise came because an average of 90% of people saw improvements across all diseases on the diet. 1 in 4 people over 64 have type 2 diabetes in America. All respondents with diabetes discontinued non-insulin injection agents. 84% discontinued oral medication and 92% of participants on the carnivore diet with type 2 diabetes discontinued insulin altogether. Over 2,000 people were studied who were on the diet for over 6 months, and there was a 90% reduction in all diseases. Y no es lo único. Como les digo, pueden ver mucha información
de diferentes casos, diferentes enfermedades que personas tratan con una dieta carnívora y sus resultados son interesantes. Es muy común ver casos de éxito en personas con enfermedades autoinmunes, con problemas severos de la piel como la psoriasis o el eczema, dolor crónico por artritis reumatoide, problemas intestinales graves como Crohn o colitis, o colitis, e incluso condiciones de salud mental como la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar. Además, hay algo biológico muy importante. La dieta carnívora, en especial cuando no se consumen lácteos, es la versión definitiva de la dieta cetogénica, porque cuando llevas tus carbohidratos a cero, tu cuerpo entra en estado profundo de ketosis y empieza a utilizar la grasa que tienes guardada como energía limpia en lugar de azúcar. Y es exactamente por este estado de ketosis que muchas personas con cáncer o con enfermedades neurológicas llegan a esta dieta. Al eliminar el azúcar, le quitan el combustible principal a las células enfermas para apoyar sus tratamientos médicos. Algo muy interesante es que los veganos y los vegetarianos tienen una comunidad inmensa. Hay doctores, hay científicos que apoyan su posición. Al otro lado, la dieta cetogénica y la dieta carnívora tienen también expertos, tienen científicos, tienen médicos que apoyan y que defienden su posición. Inclusive yo fui vegano 2 años, hace varios años. Pero muy interesantemente para mí es que a día de hoy, 2 meses en la dieta carnívora, me siento mejor de lo que nunca me he sentido en mi vida. Cuando contrasto la información que tuve cuando era vegano con la información que tengo hoy como carnívoro, siento mayor afinidad y mayor confianza en la información que tengo desde las investigaciones, desde los científicos, desde los médicos que apoyan la dieta carnívora. Hay muchos mitos que producen alarma cuando las personas escuchan sobre la dieta carnívora. Existen varias ideas como que las grasas producen problemas cardiovasculares, como que una dieta alta en sodio produce problemas para la salud, que un consumo alto de proteína tiene un efecto negativo en los riñones. Todas estas cosas que nacen de estudios observacionales, que en efecto o en esencia son encuestas interpretadas de una manera muy específica, pero que no son pruebas de laboratorio, clínicas, con toda la rigurosidad, que es la forma real de sustentar una hipótesis. De nuevo, viniendo de donde vengo, los problemas que he tenido durante el último año y medio y lo jodido que he estado con mi salud, con mi tracto digestivo, más o menos 3 o 4 semanas desde que empecé la dieta carnívora, la mayoría de mis problemas desaparecieron. He venido dejando todas mis medicinas poco a poco y hasta ahora todo va muy bien. Es impresionante, inclusive mi esposa, queriendo apoyarme, también se montó a la dieta y es increíble, o sea, la cantidad de energía que tiene en este momento, la cantidad de peso que ha perdido, cómo se le han venido regulando sus hormonas, es algo increíble. Me tomé yo también unos exámenes muy recientemente para revisar todos mis temas. Y básicamente la función de mis riñones volvió a ser estable. La médula ósea se está empezando a normalizar. La anemia está reduciéndose. No estoy diciendo que esta sea la dieta definitiva, ni la única dieta, ni nada de eso, para nada. Solo estoy sumamente sorprendido del efecto que ha tenido en mí estos últimos meses. Me ha dado mucha esperanza, me ha dado algo que no he tenido en el último año y medio y es un poco más de tranquilidad. La capacidad de decir, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Vamos a hacer algo interesante, ya no tengo que estar pensando en cómo voy a reaccionar, en qué va a pasar conmigo. Ese es el estado actual de la situación. Estoy muy feliz porque de verdad que no veía luz al final del túnel, no la veía, ¿sí? Pensaba que todo el tiempo iba a tener que estar matando las bacterias, sintiéndome del asco, destruyendo mi sistema digestivo para no tener reacciones y después volver a tener reacciones, volver a matar las bacterias. Pensé que ese iba a ser mi ciclo y en ese ciclo hubiera sido imposible tener proyectos, tener una vida normal en muchos sentidos. Pero esta dieta por lo pronto me ha permitido normalizar muchas cosas, arreglar muchas cosas. Tengo mucha energía, es decir, hace mucho tiempo no podía salir a correr en las mañanas, después de hacer ejercicio, después de desayunar y sentirme con toda la energía para trabajar y para hacer todo tipo de cosas, responder, estar con mi esposa, estar con mi hijo. Ha sido muy esperanzador. Este canal lo abrí porque quiero documentar mi proceso y es precisamente este proceso el que me ayuda a aprender más sobre la misma dieta. Si yo voy a hablar de algo, tengo que por lo menos haber investigado y haber leído y haber contrastado información y haber
he tenido cierto proceso para entender más a profundidad lo que quiero hablar. Ese es el propósito de este canal. Y acá voy a estar hablando de mi proceso, voy a estar hablando de las cosas que encuentro dentro de la dieta carnívora, lo que me funciona, lo que no me funciona. Los invito a que me sigan. Y aquí estamos, hemos vuelto. Muchas gracias.